que abra su Biblia a un libro pequeñito en el Antiguo Testamento. Es el libro del profeta que fue desobediente y se lo tragó el gran pez. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Jonás, ¿verdad? Jonah, Jonás. Y lo que vamos a ver esta noche, vamos a ver dos cosas. Vamos a ver tormentas que Dios manda. Ok, lo primero que vamos a ver, tormentas que Dios manda, y luego vamos a ver tormentas que el diablo manda. Ok, lo primero que vamos a ver es tormentas que Dios manda, y vamos a leer de los versos 1 hasta el 12, y cuando lo tenga puede indicar con un amén. Amén. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. No, para un profeta que debe de conocer a Dios, qué ignorante, ¿verdad? Acerca de quién es Dios. ¿Quién puede huir de la presencia de Jehová? ¿Verdad? La Biblia dice que si sube uno a las estrellas, de allá Dios lo baja. Y que si desciende uno hasta lo profundo del mar, Él manda a la serpiente que nos saque de ahí. ¿Verdad? Y entonces es imposible. Pero qué ignorancia de este profeta. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes. ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Okay. Un profeta desobediente. ¿Qué tantos pueden relacionarse con él? De perdido una vez en su vida. Ok, all right. Y se levanta esta gran tormenta en el mar, la levanta Dios. Los marineros, es interesante, los marineros que tienen tanta experiencia en el mar, ellos saben que esta tormenta no es una tormenta normal. Esta tormenta tiene aspectos que ellos nunca han visto y han clamado a sus dioses, ¿verdad? Sus ídolos, y no han podido hacer nada. Y entonces se dan cuenta que es Dios quien ha levantado esta tormenta por causa de Jonás, que está intentando huir de la presencia de Jehová. Ok, aquí yo creo nosotros podemos entender esto, ¿verdad? No tiene nada de escondida esta historia que estamos relacionando. Jonás trata de huir de la presencia de Dios, trata de zafarse de la voluntad de Dios. Y es imposible. Es imposible. Cuando él toma este barco, ahí él está en la ciudad de Jope, y en octubre del mes de este año, primeramente Dios, vamos a estar en Jope, vamos a estar ahí en el sitio donde Jonás bordó el barco, donde trató de huir de la presencia de Jehová.
y se quiere ir a Tarsis, y en aquel entonces Tarsis era reconocido como el fin del mundo. So él está pensando, si yo me voy suficientemente lejos de Dios, puedo huir de la instrucción que Él me dio, del mandamiento que Él me dio de ir a Nínive a predicar a esa gente el Evangelio. Now, antes de que nosotros culpemos mucho a Jonás, y sí es de culpar, ¿verdad? Pero vamos a entender lo que estaba pasando en el contexto de esta historia. Nínive era la capital de Asiria, y los asirios eran un pueblo muy cruel. Y ellos habían invadido la tierra de Israel, porque Israel ya estaba dividido en dos partes, y la parte del norte era donde vivía Jonás, con las 10 tribus del norte, y los asirios invadían esta tierra, violaban las mujeres, mataban los niños, les destruían sus campos, les quitaban su ganado, estaban desfalcando la nación, era una gente cruel. Y entonces Jonás sabe, él conoce a Dios y sabe que Dios le dijo que fuera y pregonara contra Nínive. En otras palabras, que le dijera, Dios los va a destruir. Y ese fue el mensaje que Jonás les dijo, dentro de 40 días Dios los va a destruir. Y Jonás sabía algo de Dios. Jonás sabía que Dios lo estaba mandando a Nínive para avisarles a los ninevitas, para ver si los ninevitas se arrepentían. Y Jonás no quería darles ninguna oportunidad que se arrepintieran. Cuando Dios le dijo que los iba a destruir, Jonás dijo, destrúyelos hasta por abajo de la lengua. Dales a esta gente, mira lo que nos han hecho. Y entonces, como él sabía que había esa posibilidad de que los ninevitas se podían arrepentir y Dios los quería perdonar, él entonces dice, yo no voy. Que Dios los destruya, yo no les voy a decir que están en peligro, yo no les voy a decir, y agarró para el otro lado. Ustedes pónganse a pensar, pónganse en la posición de Jonás, y no era fácil obedecer a Dios en lo que Dios le había dicho. ¿Sí va de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Es como que Dios le diga a usted, ve y háblale al vecino, y el vecino te ha estado robando tus cosas, te mató el perro, te partió las llantas de tu carro y te hizo tantas cosas, y Dios te dice, ve, dile al vecino que Cristo lo ama. Y usted dice, Señor, yo no, yo no, a él no. Y entonces pongámonos en la posición de Jonás, ¿sí entiende? ¿Okay? Porque las cosas que Dios nos pide a nosotros que hagamos no son a veces las más fáciles, no son. Si nunca has tenido la experiencia de alguien que te maltrata y te insulta a ti, a tu esposa, a tus hijos, y luego a ti te toca orar por ellos, entonces, ¿verdad? Ojalá que nunca te pase eso así, pero esta es la situación con Jonás. ¿Sí entendemos? ¿Sí vemos eso? Ok, lo primero es que Jonás es desobediente, huye de la presencia de Jehová, Dios levanta esta tormenta y los marineros están tratando de salvar el barco, no pueden, ya saben que Jonás está huyendo de la presencia de Dios, y Jonás les dice, la única forma que esta tormenta se va a calmar es que me echen a mí al mar. ¿Okay? Y ellos hacen todo lo posible por no hacerlo, por salvar a Jonás y salvar el barco. Al último no les queda otra, y entonces mejor que perezca que perezcamos todos, y lo echan al mar y le dicen a Dios, somos inocentes de su sangre. Hicimos todo lo que pudimos. Y en el verso 17 de aquí del capítulo 1 nos dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Solo echan al mar. Viene, yo sí creo que era una ballena. Gente que dice, la Biblia no dice que era una ballena, no dice que era un gran pez. Yo sí creo que era una ballena. Y vino y se lo tragó. Y fue el primer hombre que anduvo en submarino, Jonás, ¿verdad? Y se lo lleva yo voy a decir ballena, ustedes pueden decir gran pez si ustedes quieren,
Pero mientras que está en el vientre del gran pez, mire, vamos al capítulo 2 y el verso 7. Jonás se arrepiente en el vientre del gran pez, él se arrepiente. Y el verso 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ahí en el gran pez, ahí él se arrepiente y empieza a orar a Dios y le pide a Dios que tenga misericordia. Y entonces vemos primero Jonás se revela, Dios levanta la tormenta y Jonás se arrepiente. ¿Ok? Diga conmigo, diga gracias a Dios por las tormentas que Él levanta en mi vida. ¿Ok? No son fáciles, pero son útiles y a veces son necesarias. ¿Ok? Vamos al verso 10. Dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Ok? Lo interesante es que en esos 3 días y en esas 3 noches, el gran pez se fue desde el mar Mediterráneo, se metió allá al río, que no sé si sería el río Éufrates o el río Tigris, no he mirado un mapa, se metió en ese río, llegó a la costa cerca de donde está Nínive y luego allí en la playa y salió volando Jonás y cayó en la playa. Y 3 cosas: él desobedece, se arrepiente, Dios lo perdona. ¿Ok? Eso es lo lindo de nuestro Dios. All right? Yo creo que eso es fácil de entender, ¿verdad? Now, ojalá que no esté nadie aquí en medio de una tormenta que Dios ha levantado para enderezarlo a usted, para enderezarla a usted, pero si está, lo más pronto que se arrepiente, lo más pronto que Dios le restaura. All right? Now, díganme ustedes algunas tormentas que Dios ha levantado en la vida suya y se va a quedar aquí en la iglesia, no le vamos a chismear a nadie. El sermón lo vamos a poner a YouTube y a Facebook y a Instagram, pero de ahí nadie más va a saber. Okay. Alguien una tormenta que usted sabe que Dios levantó porque usted andaba mal y para enderezarlo usted. No se crean, no lo vamos a poner en Instagram, no lo vamos a poner en Facebook. Ok. ¿Nadie? Ok. ¿Alguien ha tenido un accidente de carro? ¿Dios le ha hablado a través de un accidente de carro? ¿Dabas mal? ¿Dios te habló? ¿No? COVID, sí, a través del COVID, sí. Eso te hace que te arrepientas rápido, ¿verdad? Smokey dice que por falta de temor de Dios, él pasó una prueba larga hasta que Dios le habló y le dijo por qué estaba pasando esa prueba. Okay. Now, te voy a decir algo que pasó aquí en esta historia. Lo que Jonás tenía escondido salió a luz. Okay. Lo que Jonás tenía escondido salió a luz. Él creyó que durmiéndose abajo nadie se iba a dar cuenta y no, tuvo que salir todo a luz. Okay. Aquí hay un consejo sabio para todos nosotros. Si tú sabes que tú estás haciendo algo fuera de la voluntad de Dios, arrepiéntete. Dios, tú sabes en tu corazón que eso no está bien, tú sabes que estás mal, arrepiéntete, porque si no, va a salir a luz. ¿Ok? Y lo va a hacer Dios. Now, ¿por qué hace Dios esto? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, y luego vamos a dejar este punto. Hebreos, capítulo 12. Okay, comenzando con el verso 5, vamos a leer hasta el verso 11 de Hebreos capítulo 12. ¿Está conmigo ahí? Okay.
¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Por qué vino la tormenta? Dios amaba a Jonás. Dios amaba a Jonás. ¿Y por qué nos viene disciplina a nosotros? Porque Dios nos ama a nosotros. A veces que en la iglesia yo he oído personas que dicen que Dios no castiga, pues a alguien se le olvidó decirle que no me castigara a mí. Porque a mí Dios me ha castigado. Y me ha castigado fuerte. Y me ha castigado duro. Y ha dolido. Pero una cosa sí le digo, no se me va a olvidar. ¿Y por qué? Porque me ama. Y Dios te ama a ti también. Y el hecho de que Dios te discipline quiere decir que eres hijo. Porque yo no voy a disciplinar al hijo del vecino, no es mi hijo. Pero el hijo mío, yo lo voy a disciplinar. ¿Verdad? Y entonces, si Dios te ha pegado a ti, Dios te ha dado a ti, dale gracias, eres un hijo. Y te está corrigiendo para que vivas. Y te está corrigiendo para que aprendas a vivir en santidad delante de Él. ¿Ok? Digo otra vez conmigo: Señor, te doy gracias por las tormentas que tú levantas en mi vida. ¿Ok? All right. Hay que amar a un Dios así, ¿verdad? Hay que amar a un Dios así. Ok. Nomás por último, déjenme hacerles una pregunta y luego nos movemos a lo siguiente. ¿Qué tantos de ustedes tuvieron papás que los disciplinaban a ustedes? Gracias a Dios. Mire qué tantas manos se levantaron. Levántela otra vez. Gracias a Dios. Gracias a Dios por sus papás, ¿verdad? Que nos disciplinaban. Bueno, golpizas no, disciplina sí. Ok. Dios no nos golpea, pero sí nos disciplina y duele. Yo creo que una de las nomás terminando aquí, una de las cosas que más nos duelen a nosotros, o que nos debe de doler a nosotros como hijos de Dios, no es tanto el dolor de la disciplina, sino saber el dolor que le causamos a Él. Eso duele mucho. Porque Dios ya no merece sufrir más por nosotros, porque ya sufrió bastante el Padre viendo a su Hijo colgado en la cruz. Entonces, cuando Dios nos hace entender el dolor que le causamos a su corazón cuando nosotros le somos desobedientes, eso duele más que el azote que Él nos dé. Y yo creo que eso es importante para recordar, ¿verdad? Y ok, tormentas que Dios levanta. Fácil de entenderlas, ¿verdad? Ok. Vamos entonces a terminar y vamos a hablar acerca de tormentas que el diablo levanta en nuestras vidas. Tormentas que el diablo levanta. Y en eso vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Muchos de ustedes ya conocen esta historia.
Marcos capítulo 4, y otra vez les recuerdo que en octubre, primeramente Dios, estaremos cruzando este mar. Y vamos al verso 35 y vamos a leer hasta el fin del capítulo. Okay, Marcos capítulo 4, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, Jesús hablando a sus discípulos, pasemos al otro lado, es el otro lado del mar de Galilea. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ok, ¿por qué se levanta esta tormenta de viento? Porque si seguimos leyendo adelante en el verso 5, nos enseña la Biblia que llegaron al otro lado del mar, y en el otro lado del mar había un hombre que estaba bien endemoniado, tenía una legión de demonios viviendo en él, vivía en el cementerio, lo amarraban con cadenas y con grillos, las hacía pedazos, se golpeaba su cuerpo con piedras, y entonces Jesús va a cruzar al otro lado del mar específicamente para ministrarle a este hombre que está tan atado. No tengo duda que el diablo sabe lo que está a punto de pasar. Él ve el peligro en el cual está en esta legión de demonios, porque Jesús va al otro lado a liberar a ese hombre y trata de hundir la barca donde Jesús va con sus discípulos, levantando una tormenta en el mar. No hay duda de que eso es lo que está pasando. El diablo levantó esta tormenta. ¿Sí entiende? ¿Ok? Y entonces llegamos a este primer punto. ¿Cómo voy a poder yo discernir una tormenta que levanta Dios de una tormenta que levanta el diablo? Bueno, lo primero que hay que ver es que ellos estaban cruzando el mar en obediencia a Dios. Jonás estaba huyendo en desobediencia a Dios. Ellos están cruzando en obediencia a Dios. Jesús les dijo, pasemos al otro lado, crucemos el mar al otro lado. Entonces ellos están en obediencia a Dios. Cuando Dios te habla a ti que hagas algo, prepárate, porque hay veces que el diablo va a levantar tormentas contra ti para que no hagas tú lo que Dios te dijo que hicieras. ¿Ok? Y entonces esa es la primer señal que tú puedes saber que esa tormenta la levantó el diablo, es que tú estás haciendo algo en obediencia a Dios. En una ocasión el evangelista Charles Finney llegó en tren a una estación, esto en los 1800, y lo estaba esperando un pastor en su carrito, ¿verdad? Iban, y el caballo llevaba el carrito, y el hermano Finney le dijo al pastor, le dijo, ¿este caballo no es peligroso? Le dijo, no, hermano Finney, este caballo es mansísimo, este caballo es muy manso, nunca me ha dado problemas. Dijo, yo presiento que el diablo va a tratar de usar a este animal para matarnos, y en eso que se arranca el caballo corriendo y por poco los mata, hasta que el hermano Finney reprendió a Satanás y se calmó el pobre animal. Entonces, muchas veces cuando tú te propones hacer la voluntad de Dios, el diablo va a levantar tormentas para destruirte o para evitarte de que tú no hagas lo que Dios te dijo que hicieras. ¿Ok? Esa es la primera señal que sabes que esa tormenta la levantó Satanás y que no es algo normal o natural, es que tú sabes que tú estás en obediencia a Dios. Lo segundo que sabemos, que podemos saber, es que Jesús iba con ellos en el barco. Jesús iba con ellos en el barco.
Y eso es importante. Cuando tú sabes que Dios va contigo, entonces, y se levanta una tormenta contra ti, entonces tú sabes que es una tormenta que levantó Satanás, ¿verdad? Y lo tercero es que podemos ver la naturaleza de esta tormenta. Esta tormenta era más fuerte de lo normal y no era una tormenta normal. Tenía aspectos esta tormenta como, ¿verdad? Que sabían que no era una tormenta natural. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque dentro de esa barca iban 4 pescadores que pescaban el mar de Galilea todas sus vidas prácticamente. Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan. Ellos eran pescadores, pescaban ese mar y cuando vayamos al mar de Galilea, tú vas a ver las montañas alrededor del mar de Galilea y era común que se venían vientos de repente y alborotaban el mar. Pero ellos no pudieron avanzar ni pudieron salvar el barco. Entonces esta tormenta tenía aspectos que no eran naturales. ¿Ok? So, tú vas a saber, tú vas a veces el Espíritu Santo simplemente nos da un sentir en nuestro corazón. Nos da un sentir. Y nos habla, y podíamos hablar de diferentes tiempos en las vidas nuestras, de mi esposa, de su servidor, donde nuestras vidas han estado en peligro y hemos tenido que orar a Dios porque sabemos que se está levantando una resistencia para que no hagamos la voluntad de Dios. ¿Ok? Now, yo sé que ustedes no son de esos cristianos que dicen, no, pues entonces mejor no hago nada. O si no haces nada, te traga el pez. ¿Ok? Y si sí haces lo que Dios te dice, aunque se levante una tormenta contra ti, vemos quién está en control. ¿Verdad? ¿Ok? Now, lo segundo que quiero hablar con ustedes entonces es cómo pelear estas tormentas enviadas por Satanás. Now, fíjese el verso 40 otra vez, de aquí de Marcos 4, porque es una clave en lo que vamos a hablar. ¿Ok? Jesús les dijo, ¿por qué estáis así amedrantados? Now, la respuesta, pues ¿cómo que por qué, Jesús? Si el barco está llenando de agua, el viento está soplando, está cayendo agua a cubetadas, y tú nos preguntas que por qué estamos amedrentados. Pero mire lo que Jesús les dice en la siguiente pregunta: ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Ok, ¿cuál entonces es la clave en pelear contra esas tormentas que Satanás levanta contra nosotros? No puedes usar medios naturales, no van a funcionar, no te van a dar la victoria, ¿ok? No vas a salir de esto con tu sabiduría natural, ni con tu fuerza natural, ni con tu habilidad natural, ¿ok? La fuerza humana no va a funcionar aquí. La experiencia o conocimiento humano no va a funcionar aquí, y tampoco que te quejes de la tormenta tampoco no va a funcionar. Cuando Satanás levanta una tormenta contra ti para evitarte que tú hagas lo que Dios te dijo que hicieras, lo único que va a funcionar contra él va a ser la fe. Porque es lo que Jesús le dice: ¿dónde estaba tu fe? ¿Dónde estaba la fe de ustedes? Es lo que él dijo: ¿dónde estaba la fe de ustedes? ¿Por qué? Porque la tormenta es levantada por Satanás. ¿Entiende eso? ¿Sí? Ok, vamos a 2 de Corintios, estos versos que hemos leído y ya los conocemos bien. 2 de Corintios capítulo 10, y ustedes van a conocer estos versos, algunos de ustedes muy bien. Versos 3 y 4. Ok. Versos 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, 2 de Corintios 10, 2 de Corintios 10, versos 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
Ok, quiero que piense ahorita un poquito en eso, ¿ok? De veras, quiero que piense en lo que acabamos de leer. Mire, tóquese su cuerpo, ¿ok? Tóquese sus manos, mueva sus pies un poquito, ¿ok? Usted anda en la carne, no espiritualmente hablando, pero anda en un cuerpo, ¿verdad? Usted anda en un cuerpo. ¿Cómo te defiendes cuando alguien te ataca? A como de lugar, ¿verdad? A golpes, a patadas, a mordidas, a rasguños. Como dijo Esqueleto, ¿verdad? Get off me, ¿verdad? Si alguien te ataca en la carne, tú vas a pelear para atrás, ¿verdad que sí? Pero el apóstol Pablo dice, en estas batallas no va a funcionar eso. No va a funcionar eso. Todas tus fuerzas naturales no van a darte la victoria. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos, o sea, no hacemos campañas de guerra según la carne. ¿Ok? So no vas a poder agarrar al diablo a maldiciones, no vas a poder darle moquetazos, ¿verdad? Y patadas y todo, y kung fu, o Aquí Chuck Norris no te va a poder ayudar. Walker Texas Ranger no va a poder ayudarte, ¿ok? So no militamos según la carne, ¿entiendes eso? So, todo esto no va a funcionar. Forget it, it's not gonna work, ¿ok? Pero luego dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Ok? No podemos hablar de diferentes armas, pero esta noche nos vamos a enfocar solamente en una, porque estamos enfocándonos en tormentas que Satanás levanta en contra de nosotros. ¿Cómo las vamos a vencer? Con fe. Fe es una de las armas que Dios nos ha dado para pelear en contra en estas guerras espirituales. Fe es una de las armas que Dios nos ha dado. ¿Ok? So vamos a enfocarnos en fe. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Ok? Now, ¿qué tanto de ustedes tienen fe? Déjenme ver sus manos. ¿Qué tanto de ustedes tienen fe? Todos deben de levantar las manos. Todos tienen fe. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque si no tuvieras fe, no estuvieras aquí. Todos tenemos fe. Now, te voy a decir un secreto. La fe tuya, si crees que es muy pequeña, puede crecer. ¿Ok? Tu fe la puedes crecer. Tú puedes hacer crecer tu fe. ¿Cómo le hago, pastor? Con la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ok? So, si tú quieres hacer crecer tu fe, si sientes que tu fe no es suficiente, métete en la palabra. Métete en la palabra. Empieza a escuchar sermones de fe, mensajes de fe. Empieza tú a leer lo que Jesús hizo en diferentes circunstancias y qué fue lo que pasó. Y luego empieza tú a imitarlo. Lo que ves que Él hizo, hazlo tú también. Si sientes que tu fe está muy pequeña, entonces tú puedes hacer crecer tu fe. No le digas a Dios que te aumente la fe, porque Dios ya te dijo cómo tú la puedes aumentar. ¿Okay? Y la Biblia dice que Dios te va a llevar de fe en fe, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. ¿Ok? Amén. Ok, vamos a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Vamos a comenzar a leer con el verso 14. Okay. Mateo 17, verso 14 hasta el 21. Ya conocen esta historia también muchos de ustedes, ¿ok? Cuando llegaron al gentío, esto es Jesús y 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, ¿ok? Están bajando de la montaña y vienen para abajo y llegan a un montón de gente abajo. Entonces, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre
que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero él no lo han podido sanar. ¿Por qué este demonio echaba al muchacho al fuego y lo echaba en el agua? Lo quería matar. Lo quería matar. Y lo trajo a los discípulos de Jesús y ellos no pudieron hacer nada. Y respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús el demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. ¿Por qué no lo pudieron echar fuera? Por la poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Ok? Otras dos cosas para hacer crecer tu fe. Lo primero es la palabra, lo segundo es oración, y lo tercero es ¿qué? Ayuno. No, hay gente que interpreta este verso y dicen que hay ciertos demonios que no salen sino con oración y ayuno. No, eso es incorrecto. Todos los demonios salen por el poder del nombre de Jesús. Todos. Lo que va a hacer la oración y el ayuno, el género que va a producir, va a ser en ti un género de una fe para creer que lo puedes hacer. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando se levantan esas tormentas que Satanás levanta para impedirte a ti que hagas la voluntad de Dios, entonces vas a tener que usar tu fe. ¿Y qué hizo Jesús con la tormenta? Le habló a la tormenta. Se dirigió a la tormenta, la reprendió la tormenta, y es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando el diablo se levanta en contra de nosotros para impedirnos que hagamos la voluntad de Dios. Háblale a la tormenta. En el nombre de Jesús, reprende la tormenta. Porque eso fue lo que hizo el Señor. Y si sientes tú que te falta fe, Jesús te está dando a ti la clave para que ninguna tormenta te venza. Lee la palabra, practica la oración y ayuna. ¿Ok? ¿Me está entendiendo? No tiene nada de complicado, ¿verdad? Pero sí te vas a tener que esforzar. Y entonces vamos a Hebreos, al libro de Hebreos, y vamos a estar terminando. Hebreos capítulo 11. Y ya saben lo que es este capítulo, ¿verdad? Lo que llaman la sala de fama de la fe. Faith, ¿cómo se dice? ¿Mande? Hall of Fame. Thank you. Faith Hall of Fame. ¿Ok? El verso 30. Todo este capítulo es de fe. Pero el verso 30, mire lo que dice. Por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Qué tumbó los muros de Jericó? La fe. Obedecieron a Dios. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. No, mira el verso 33. Por fe, está hablando de los hombres, mujeres del Antiguo Testamento. Por fe conquistaron reinos. Por fe hicieron justicia. Por fe alcanzaron promesas. Por fe taparon bocas de leones. Por fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Por fe sacaron fuerzas de debilidad. Por fe se hicieron fuertes en batallas. Por fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros.
¿Ok? ¿Todo por qué? Por fe. Por fe, por fe, por fe. ¿Sí me entiende? ¿Ok? Now, ¿por qué es importante? Para cerrar aquí, ya vimos muchas razones por las cuales es importante. Pero déjame decirte algo. Nunca menos estimes una tormenta que Satanás levanta contra ti. Él te quiere matar. Él te quiere robar tu matrimonio, te quiere robar tus hijos, te quiere destruir tu salud, te quiere destruir tus finanzas. Nunca tomes en poco una tormenta que Satanás levanta contra ti. Es serio. Es serio. ¿Ok? Cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, cuando Dios te dice que hagas algo, se van a levantar estas tormentas contra ti. No las tomes en poco. Vas a tener que enfrentarlas en el nombre de Jesús y vencerlas. Estamos en una guerra. ¿Ok? Allá hablamos de esto. Háblale a la tormenta y reprende la tormenta. ¿Ok? All right? Ok. So, ya aprendimos de 4 diferentes tormentas que se levantan en nuestra vida. Las tormentas normales que todos pasamos, las tormentas causadas por nuestra desobediencia, tormentas que Dios levanta en contra de nosotros y tormentas que el diablo levanta en contra de nosotros. ¿Ok? Yo confío en Dios que las primeras 3 que hemos hablado ya entendamos y sepamos qué hacer. La 4ª tormenta, esta última que hemos hablado, es donde creo que vamos nosotros a luchar y ver grandes victorias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿estás listo para enfrentar esa tormenta? Okay. Porque van a venir, no lo podemos evitar. Si queremos servir a Dios, si nos ponemos de rodillas delante de Dios y le decimos, te quiero servir, te voy a seguir, venga lo que venga, te está oyendo Dios y lo está tomando muy en serio, pero el diablo te va a aventar tormentas. Pero ¿sabes qué? Cada tormenta no la veas negativamente, cada tormenta es una oportunidad para que Dios muestre su poder en tu vida y para que tú sepas que con la ayuda de Él puedes vencer cualquier obstáculo que viene contra ti. ¿Ok? So diga conmigo, Señor, tú me has dado la victoria y yo lo creo. Yo hablaré a la tormenta, yo la reprenderé en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.